Que están por acá también. Bueno, hoy vamos a charlar un poquito de finanzas, ¿sí? Gracias por haber venido un sábado, tomarse la molestia de llegar. Gracias a los que están por ver por streaming. Acá tenemos al técnico, me dice, ¿todo bien? ¿Empezamos? Listo, genial. Ahora sí, estamos en el aire, como decían los de la tele. Bien, vamos a charlar hoy un poquito de finanzas y de los riesgos. Y para eso vamos a empezar hablando de riesgos. ¿Qué les parece? ¿Qué son los riesgos para ustedes? ¿Qué es algo arriesgado? Yo puse en Google riesgos y me salió ese dibujito. Son medios riesgos catastróficos. Yo creo que estaban más cerca de la catástrofe que de un mero riesgo, si los incendios, las inundaciones, las avalanchas. Pero ¿qué pensamos cuando hacemos riesgos? ¿Qué les parece? Vamos a hacerlo así medio dinámico. Me parece que un riesgo es cuando, si estamos hablando puntualmente de las finanzas, De cualquier riesgo. cuando iniciamos o empezamos a emprender un proyecto en el cual sabemos que tenemos que invertir un capital grande y bueno, que por ahí se extiende un poquito más de lo previsto. Por ejemplo, si yo digo, quiero construir un restaurante, sé que me va a salir, tengo la expectativa de que va a salir 2 millones de pesos y me sale 4. Es aquella vieja frase del querido Toussaint, para los muy jóvenes no saben ni quién estoy hablando, de esto puede salir mal y casi ahoga al hijo en una prueba de escape del agua. Bueno, es eso, un poco de, si pensamos en profesiones arriesgadas, iba a poner lo que piensa nuestra madre del riesgo, pero vamos a poder hacer profesiones, decir, bueno, un corresponsal de guerra,
Es una profesión arriesgada. Este es alguien que está, lo saqué de ayer del diario, está viendo si el nenito tiene coronavirus, o sea, ese está arriesgado. Y alguien que hace puenting, bueno, esto no es necesariamente una profesión, pero hay gente que les gusta, ¿sí? Entonces empezamos a pensar qué riesgos para cada uno de nosotros, teniendo en cuenta que no es la misma definición para todos, ¿sí? Si le preguntamos a un matemático qué es riesgo, nos va a hablar de algo parecido a todo este lío, ¿sí? Desviaciones, ¿sí? Ahí estaba el pobre Pitágoras haciendo rayas en la casa de su madre, según nuestro humorista. Pero bueno, ¿qué es lo que pensamos de riesgo? ¿Sí? Si pensamos en riesgos económicos, pensamos en riesgos macroeconómicos, microeconómicos, regionales, locales, pero ¿tenemos una definición de riesgo? ¿Sabemos qué decimos cuando decimos riesgo? Bueno, vamos a esbozar una definición. Vamos a tomar como riesgo la posibilidad que se cumpla lo que nosotros estimamos en más o en menos, ¿sí? Porque hay riesgo que nos vaya demasiado bien. Aunque no lo crean, no sería la época para exponerlo, pero Comodoro vivió épocas de que nos fue demasiado bien y había una empresa que quería vender 10 y vendió 25 y después hubo clientes que no le entregó, hubo problemas de abastecimiento. Es también un riesgo. Es el riesgo donde todos queremos vivir, pero bueno, sigue siendo un riesgo porque sigue generando problemas. Pero en definitiva, lo que hacemos es tratar de ver si se cumple o no se cumple. Esa percepción es la que da la pauta de lo que nosotros sentimos con el riesgo. Ahora, cuando nosotros pensamos en riesgos negativos, nos ponemos en el papel de los vendedores de seguros. ¿Alguien traje en seguros, no? Bueno, ¿no le va a caer bien? No. Muy bien. ¿Cómo hacen los que venden seguros? ¿Cómo le venden un seguro? Vos le vendés un seguro de vida a alguien. ¿Cómo se lo vendés? Jugás con la vida de la persona, decís, pero lo que haces es traerle un riesgo negativo del futuro al presente. ¿Sí? O sea, el riesgo siempre existe, es más, no podemos evitarlo. Hasta ahora no hay ninguno de 500 años que dice yo tengo la fórmula para vivir eternamente, y, ¿sí? O como dice Santiago Virín, un innovador, empresario que habla de todo lo del futuro, dice la persona que va a vivir 1000 años ya nació. No creo que eso le venga bien a los seguros, pero también no es algo real hasta ahora. Entonces los que venden seguros nos traen un riesgo, pero lo traen en futuro y le ponen ahora, ya. Nos juegan con ese sentimiento. Dice, ¿qué pasa si te pasa algo hoy, esta tarde, y te morís? Entonces, bueno, eso es lo que genera los sentimientos que nos lleva a evaluar la decisión de comprar o no un seguro, y después veremos. Pero tienen un juego muy complicado los riesgos para nosotros. Es mucho nuestra percepción. Si no, no habría alguien que haría puenting. Pues confía ciegamente en el que quiso la soga, ese día no pestañeó y no se le pasó el micrón de la soguita, uno menos, y dice, no falla ninguna, pero una falla. ¿Te subís? ¿Te tirás? Ahí no es tan lindo, ¿sí? Pero bueno, esta relación que tenemos entre los sentimientos, los riesgos, las percepciones, es lo que nos lleva a pensar qué hay más atrás de los riesgos. Por ejemplo, esto. Mis alumnos de finanzas lo saben, espero, o se acuerdan, pero atrás del riesgo está el rendimiento. O sea, atrás de un gran riesgo uno espera un gran rendimiento y viceversa. O sea, el tipo que se tira, volvemos al puenting, espera generar mucha adrenalina. Dice, ¿qué tal? Nada, más o menos. Te subiste un puente, te tiraste 20 metros, nada. Como subir al ascensor. No, genera una gran... Entonces sí se arriesga. Lo mismo, si hacemos una super inversión, teóricamente, como decía Carla Coparé, esperamos un super rendimiento. Si no, hacemos algo mucho menos arriesgado y esperamos un rendimiento menor. Siempre está de ese lado. Por supuesto, también es la base de las estafas. ¿Sí? Yo siempre vuelvo sobre la estafa porque siempre me parece que es un ámbito... O sea, cuando le ofrezcan algo que rinde mucho, tiene mucho riesgo. Lo único que le están maquillando es el riesgo. Le están poniendo masilla al auto podrido. O sea, si tiene mucho rendimiento, tiene mucho riesgo. Dice, pero a Pedrito no le pasó. Y bueno, Pedrito sacó el palito más largo. Por ahí sacás vos y te toca el más corto y ahí ves que sí tenía riesgo y que arriesgaste mucho capital. Y si no, nos ponemos a charlar de las famosas mandalas y todo eso. Pero Juancito cobró. Bueno, Juancito tuvo suerte. Se arriesgó y tuvo suerte. Bien, ahora, cuando nosotros hablamos de todos estos riesgos y empezamos a pensarlos,
Ya dejamos los riesgos per se para pasar a los riesgos económicos, ¿sí? Que era lo que vinieron a buscar acá esta mañana, de saber, no tengo la fórmula de lo que va a pasar en este país. Si la tuviera, por ahí se las daría, pero no gratis y el sábado a la mañana. Así que, bien. Pero sí podemos empezar a pensar un poco qué pasa detrás de estos riesgos que conocemos, que estamos todos preocupados, pero el riesgo no es infinito, no es de más infinito a menos infinito. Uno puede empezar a enfocarlo, a tratar de saber qué es lo que hay detrás, ¿sí? ¿Qué les parece que va a pasar con el dólar o con la inflación? Cuéntenme ustedes. ¿Cómo? Va a seguir. Bien. ¿Qué más? ¿Qué opinan? Va a llegar a tanto cero que va a tener que volver a una moneda estable. Vamos a cambiar otra vez la moneda, mira. Puede ser, puede ser. Está dentro de las posibilidades. En este país todo pasó. O sea, este es un país de, creo que primeras veces económicamente ya nos faltan de poco, pero siempre nos superamos. Siempre lo vemos en un desastre que supera al anterior. ¿Qué más? Ahí está el riesgo de que no se transmita la señal. Ahí va. Ya la van a encontrar. ¿Qué más puede pasar con el dólar, con la inflación, con el tipo de interés? ¿Qué dice? Puede. Solamente una vez cuando llegó a 4, ¿se acuerdan los más viejos que ya laburábamos para la época de Dualde, que devalúa y que llegó, después se quedó en 3, pero una vez llegó a 4, había gente que había comprado en 4 y estuvo años hasta que después volvió a superarlo. Pero esa es la única vez que me acuerdo. Después todas las otras veces y las estadísticas dicen lo contrario. Pero puede pasar, por supuesto. Las tasas ya están impagables, ¿sí? Ayer salió una sugerencia del Banco Central a las entidades financieras de por este lado, baja un poquito. Se trata de no pegarle con el látigo más chico, o sea, bajar un poco no tengo que cambiar el látigo, no digo que le haga caricias, pero bueno, pegarle un poco menos. ¿Sí? ¿Y el crecimiento? Está muy detenido. ¿Sí? Ahora vamos a charlar un poco del país en general. Pero bueno, buscando un poco qué piensan los que piensan sobre inflación, tenemos estimaciones. ¿Sí? Acá hay unos que se llaman Latin Focus Consensus Forecast, que es como nos juntamos todos los que estamos en el RU, nos tomamos 4 mates y decís, ¿cuánto? Vale, pero teóricamente es mucho más serio. No me van a querer mucho esa gente, pero que no van a notar nuestra existencia. Dicen que será del 41%. Están las estimaciones del Banco Mundial, son estimaciones. El problema es que hay mucho de profecía autocumplida cuando las estimaciones empiezan porque si yo sé que es el 40%, la inflación tiene un componente muy en espiral. O sea que yo por la duda le pongo un poquito más, porque mirá si no es el 40 y quedo en el vagón de cola. ¿Sí? ¿Quiénes pierden con la inflación? El que menos tiene, sí, pero hay dentro de los que menos tienen hay una versión que no solo es los que menos tienen. Sí. ¿El consumidor? Sí. La inflación es un proceso que en definitiva repercute en una redistribución de la riqueza de cualquier economía, ¿sí? Del mundo, hasta me atrevería a decir, hasta pasando el capitalismo. Pero ¿quién pierde? Siempre nosotros, por supuesto. Del lado de los que ganan nunca... Es fácil saber de qué lado del Titanic no. Lo que tiene que lograr cualquier gobierno, el que venga, el que tome las riendas, es que la Argentina crezca. Que haya generación de riqueza real y esa riqueza que es la que después nos peleamos por repartirnos entre los impuestos, las tasas, la inflación. Pero si no, estamos en una torta cada vez más chiquita. ¿Sí? Eso es muy complicado y esa es la variable que debería salir en la tapa de los diarios si uno se pone a pensar en serio en el país. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Tenemos una versión local. Precio del petróleo. ¿Sí? Histórico, según se puede bajar del IAPG, el Instituto Argentino de Petróleo y Gas, son los precios de la canasta de petróleo. Miren cómo viene. ¿Qué les parece? Cuando sube el precio del petróleo, ¿a Comodoro le va mejor o le va peor?
¿Qué dicen? Hasta ahora yo ya llevo como 20 años acá, siempre que subió nos fue mejor, a todos. ¿Sí? Eso no hay que ser un econometrista ni cruzar 72 variables entre la mañana de los jueves de otoño y la temperatura, así con sube el petróleo nos va todo bien. ¿Por qué nos va bien? Supone que porque un commodity que puede generar ingresos, o sea, que alienta a la empresa a sacar petróleo. Genera trabajo, perfecto. Genera trabajo en la región, eso genera consumo, el consumo genera otros consumos y así seguimos. Todas las teorías económicas del efecto multiplicador. O sea, se mete el Estado ahí con restricciones que te dejan un nivel de precios que ya después internacionalmente... Y ahí se complica todo. Es lo que decimos. El Estado a veces ayuda y a veces perjudica. A Neuquén lo ayudó en los últimos años y ahora parece que no lo está ayudando tanto. Pero está complicado también. Siempre lo tenemos ahí. El tema es que si el precio internacional estuviera en $100, no estaríamos hablando de esta charla de qué hacemos con la Argentina en 2020. O para ahí la tendríamos, pero sería como nos pasó muchas veces. La Patagonia mirando para un lado y el resto del país mirando para el otro. Entonces, el precio del petróleo es nuestro factor de crecimiento local. No hay nada, salvo que inventen una guerra, que nos diga que esto va a cambiar mucho. Entonces, pensemos en perspectiva del riesgo que tenemos de actividad. Y salvo que haya un cambio de la política energética de Argentina, entonces ahí sí, algún incentivo del Estado pueda poner en marcha. No tenemos mucha perspectiva de aumento significativo del precio. ¿Sí? Pero ¿qué hacemos con todo esto? ¿Nos deprimimos? ¿Sí? ¿Nos vamos a alguna enfermedad? No. Todos los riesgos se pueden manejar. Yo les traje dos modelos para ir pensando. ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes? ¿El futuro es una continuación del pasado? Bien. Está bien, no, acá no hay opiniones erróneas ni mucho menos. Por eso se los pregunto para que armemos el debate pequeño. Sí. El pasado es malo, el futuro debería ser mejor, ¿Vos decís? Siempre nos podemos superar, siempre superar peor. Pero, ¿en qué aspecto podemos decir que el futuro y el pasado se conectan? ¿Podemos predecir autos voladores dentro de 10 años? No podemos arreglar, sería una solución para el tema de las calles, porque no, habría que tener calles de aire rotas, pero bueno, siempre le encontraríamos la manera. ¿Cómo? ¿Qué dicho que sí? ¿Cómo? Hace 20 años no teníamos celular, ¿se acuerdan? O teníamos uno que era una porquería, parecía más la comunicación de la Segunda Guerra Mundial que un celular de ahora. Exacto. Hay autos que se manejan solos. Hay autos que se manejan solos. Google mandó a hacer 80.000 autos que se manejan solos, autónomos. Autos camiones. Sí. Están en el debate de cómo es el algoritmo si el auto detecta un peligro y tiene que chocar contra alguien. ¿A quién salva? ¿A la menor cantidad de vidas o a sí mismo? ¿Te subís a un auto que maximifica la cantidad de vidas que se salvan? O sea que vos sos el muerto. Ah, ahí somos altruistas o egoístas. Somos altruistas mientras no nos afecte. ¿Sí? En la letra chiquita dice, si usted choca, vamos a minimizar la cantidad de muertos. Ah, pero como vos sos el que te cruzaste de carril, jorobate. Exacto.
¿Quién tiene la culpa? Uy. Ah. Pero calculen que este debate no lo teníamos cuando se construyó el Chevy 75. No, ni siquiera tenían el debate del ahorro de energía. Decían, poner un carburador más grande y lee esto. No le busques. Pero bueno, hay otras partes que sí se pueden predecir. O sea, si uno dice cuánto tarda alguien que empieza a estudiar en recibirse, cuánto vive en promedio una persona, ¿sí? Salvo este que iba a vivir 1000 años. Entonces, toda esa parte es la que nosotros le delegamos, por decir así, a la estadística, y hay muchísimos estudios estadísticos. En la parte de la proyección del futuro como continuación del pasado. ¿Sí? Uno, cuando se está analizando riesgos, lo que tiene que pensar es si la información del pasado sirve o no. ¿Sí? Esto nos sirve un montón, la información del pasado. Porque depende de contextos internacionales y si se calma, todo se mantiene más o menos igual. Esto puede depender de muchas cosas, pero sabemos que la Argentina no va a dar un salto increíble en su PBI. ¿Sí? Entonces uno puede hacer algún análisis del pasado y decir, bueno, no puedo saber lo que va a pasar, pero sí puedo establecer los límites en donde va a estar. Y entonces la estadística me da una ayuda grande. Hay cosas que son súper estadísticas y que me puedo usar. O sea, los deportes que juegan los americanos, o sea, que son más con las manos, el béisbol y todo eso, son súper estadísticos, el básquet. ¿Sí? Todo eso tiene una estadística y se cumplen. O sea, si el tipo tira 3 jonrón cada 7, tira 3 jonrón cada 7. O sea, no existe en el básquet la posibilidad que Villa Dálmine le haga partido a River porque justo ese día River te venía de fiesta. Nada. En el básquet te gana lo mismo de fiesta y todo. ¿Sí? Entonces, eso sí te sirve un montón la estadística. Lo que tenemos que buscar nosotros en nuestra evaluación de riesgo es qué parte sí sirve. ¿Sí? ¿Qué nos pasa? Queremos que las ventas sigan las estadísticas. El año pasado vendimos bien y seguimos. Y las ventas no siguen las estadísticas. Sí siguen la estacionalidad, o sea, vendemos más en un mes, menos en otro. Y las ventas dependen de un montón de cosas, salvo que tenemos una compañía muy, muy estable, pero en general depende de más cosas que solo el pasado. ¿Sí? Pero ¿qué hacemos cuando estamos cuando respondemos que no? ¿Sí? Hacemos escenarios. ¿Qué son los escenarios? Los alumnos pueden contestar. Son posibles situaciones que creemos que van a pasar. Muy bien, muy bien. Gracias. Aprende. ¿Podemos pensar en escenarios? Pensar en escenarios nos implica hacer un esfuerzo adicional a pensar una sola variable. ¿Sí? Cuando yo pienso una sola variable no estoy trabajando con escenarios, estoy haciendo una simulación. ¿Qué pasa si el dólar vale 120? Eso me pongo a pensar ahí, que a otro mate, y pienso. Pero no me pensé un escenario, me pensé una variable que se me fue. ¿Sí? Un escenario es pensar muchas variables en un combo. El dólar de 120, las tasas al 90, el crecimiento nulo. Y entonces yo, como tomador de decisiones, yo soy en una empresa o en mi vida personal, digo, bueno, ¿cómo nos paramos ante un escenario malo o muy malo? Pero mi esfuerzo está en crear el escenario y mi segundo esfuerzo es no creerme el escenario. ¿Sí? Ese es el gran tema de evaluación de riesgo y después de la posterior ya a cabo de la toma de decisiones que hicimos. El problema es que tengamos siempre en cuenta que el cuento me lo creé yo. ¿Sí? Porque si no, somos presos de nuestra propia mentira. No es que seamos unos mitómanos ni nada, pero bueno, empezamos a sacar números y la gente con los números, la gente, todos, tenemos una tendencia a objetivarlo, como está en número es cierto. O sea, si nos lo dicen es mentira, pero si lo damos en número es cierto. Los que somos del palo de finanzas y sabemos, no le creemos nada a los números. Le preguntamos, ¿de dónde salió este número? No, me dice, ¿sí? Siempre cuento la misma historia para los alumnos.
Pero decía que en Estados Unidos había una persona que era joven y lo llaman y le dicen, mira, sos el último descendiente de los Sioux. Te tenés que hacer cargo de la reservación. Y pero, no, flaco, no es si podés. Andá y hacerte cargo porque tenemos terrible lío con esta gente y la reserva. Bueno, va, nunca había ido. Él le dice, bueno, toma el mando de la reserva y le dice, jefe, ¿cortamos leña? Viene el invierno, cortemos leña. Van a la semana, ¿cortamos más leña? Cortemos más leña. Total, no tenía que cortar él, así que iba cortando. Dice, che, voy a llamar al servicio meteorológico a ver cómo viene la mano con el invierno. Dice, ¿cómo viene el invierno? No, duro, duro. Bueno, vuelven a preguntarle, dice, cortemos más. Ya estaban hasta arriba de leña. Voy a llamar de nuevo al servicio meteorológico. ¿En qué se basa esa estimación? Che, dice, ¿qué tal? Mirá, me dijiste que este era muy duro el invierno. ¿Por qué? No, en realidad no sabemos, pero los indios están cortando leña. Entonces, el problema de nuestras estimaciones es cuando nos la creemos nosotros mismos. Entonces, tenemos que saber qué parte del escenario lo inventamos nosotros. Y ahí el escenario nos sirve. Porque si no, es como le pasa a los emprendedores. Yo muchos años di clases en un premio de plan de negocio de emprendedor, se llamaba Maima, y empezaban las ventas y vos decís, si vendés esto no puedes ir a tomar un vaso de agua. O no te da la vida para vender la cantidad que vendías. Puedes decir, bueno, vendemos 10, subámosle 20%. Y así subía, el escenario era ultra optimista. Entonces, lo importante de crear escenarios, como técnica, primero es no hacer impares, como dijo un gran profe mío, se llamaba Hercher. Porque es otro sesgo de la mente. Si haces impares, decís, ni muy, muy, ni tan, tan, el del medio es cierto. Entonces trata de hacer escenarios pares. 2, 4, 6, lo que se le ocurra. Y en cada escenario, crear las supuestas valores de las variables. Tanto de inflación, tanto de dólar, tanto de... Si yo tuviera todo esto, ¿cómo me pararía? Y entonces barro un poco las nubes y empiezo a pensar. Bueno, con este escenario nos vamos a la quiebra. ¿Listo? Con este escenario sobrevivimos, pero es como caerse en un acantilado. ¿Cuál es el secreto? Hay que seguir por el caminito. No hay que... Con este escenario vamos bien, con este escenario vamos mal. ¿Pero qué hicimos? Como Hansel y Gretel, pusimos las piedritas para volver. Entonces yo puedo controlar cómo va mi escenario. No es que yo sigo trabajando, muchas pymes lo hacen. Siguen trabajando a ciegas y decir, che, ¿cómo estamos? No sé, pues estoy muy ocupado. Capaz estás transitando el peor de los escenarios y lo que tenés que hacer es romper algo de lo que estás haciendo y cambiar. Pero si vos lo marcaste, el camino te está diciendo que estás haciendo por el camino complicado. Si las ventas bajan el 20%, estoy complicado. Un mes me bajan. No, pero justo. Bueno, el segundo mes que te bajan, hace algo. O sea, vos dijiste que si te bajaban el 20% ibas a tener que cerrar y venías hace 6 meses con el 20% todos los meses. ¿Qué te parece que va a pasar? ¿Sí? Esto no es lo que esperaba. Pero a nadie le gusta decidir en tiempos malos, pero tenemos que poner estos hitos, ¿sí? Crearnos nuestros escenarios y de ahí decir, che, ¿en qué escenario estaba del que pensé el año pasado? Y estoy en el malo. Bueno, ¿qué hacemos? Porque si no, somos súper esperanzados y siempre tenemos, no, vamos a remontar, 5-0 en los 40 minutos del segundo tiempo no se remonta. Tratá de que no te maten lo de tu propia hinchada. Pero, entonces, si vos prometiste salir campeón, bueno, esto pasa lo mismo. O sea, en empresas grandes y medianas pasa, ¿no nos van a pagar el bono de fin de año? ¿Vos viste las ventas? O sea, vos viste que antes no podíamos ni respirar y ahora hace 3 tardes que ya nos contamos toda la vida 4 veces y tomamos mate. ¿De dónde sale el bono de fin de año? De los clientes que no vinieron. ¿No lo creen? Montones de gente viene así en las empresas y dice, pero ¿cómo nos va mal? Fácil, ¿cuánto trabajo tenemos? Entonces, empezar a hacer estos hitos nos sirve un montón para, por lo menos, saber dónde estamos. O cuando tuvimos esa tarde de iluminación y hicimos los escenarios y nos pusimos a pensar, de vez en cuando salir de la rutina, que nos tapa a todos y que nos sirve a todos, porque todos estamos ocupados, entonces como estamos muy ocupados, no querés tomar ninguna decisión, y decir, bueno, ¿cómo vemos? Estos son 2 modelos, hay modelos del futuro, es fascinante y todo el mundo te dice que sabe lo que va a pasar.
desde como Orangel, muy viejo, hasta Ludovica Esquirro, que vende bestseller todos los años del horóscopo chino. Si tendría que estar ella acá, porque si hay alguien que sabe lo que va a pasar, son los que hacen el horóscopo. ¿Y sabe qué va a pasar? Va a seguir vendiendo libros, es buenísimo. Eso está recontra bueno. Bien, las finanzas sí tienen modelos, ¿sí? Por ahí muy para la bolsa, por ahí muy para otras cosas. Se lo muestra así raro porque a los que nos gusta la matemática nos gusta asustar con fórmulas, ¿sí? Si vos querés que una reunión se termine en cualquier ámbito, inclusive académico, ponés fórmulas a los 3 minutos, ya todo el mundo tenía algo que hacer, se va, salvo 2 o 3 fanáticos, el resto dice justo, no, yo lo había visto, chao. Así que, pero bueno, este es un modelo que se llama el modelo de activo de capital, CAPM serían las... Y lo que dice es que hay en todos los rendimientos un rendimiento libre de riesgo, un rendimiento entre el promedio y el libre de riesgo y una variable beta que te dice cómo te comportás vos respecto del promedio. ¿Sí? No vamos a ver eso, ni las covarianzas, ni todas esas cosas extrañas, pero ¿qué nos trae eso de útil? Tenemos que pensar cómo reaccionamos nosotros ante los diferentes escenarios. ¿Una época de crisis es mala? Sí, es mala. ¿Para alguien es buena? Sí, para las segundas marcas. Las segundas marcas están chochas de la vida. Nadie compraba tal cosa porque era mejor. Lo peor es que la mayoría de las segundas marcas son los mismos dueños que las primeras marcas. Vos te crees que a Ray le está dando el mismo... Pero las segundas marcas están felices en esta época. Nadie compra top. Y volví, ya ahora... ¿Sí? Volvimos a comprar, y ponga la marca que cada uno sabe que antes era inaudito y ahora de repente, no sé, el ADMAN no la prohíbe, así que la podemos comer. ¿Sí? Entonces, eso es una oportunidad. ¿Sí? Hay un viejo adagio de marketing que era en la época, no sé, del 1700 y mandan ingleses a la India. Y los 2 que mandan eran de fábrica de zapatos. Y van, y en la India, en esa época, todos estaban descalzos. Entonces, ¿qué dice? Uno reporta a Londres y dice, no, imposible, acá nadie usa zapatos. Y el otro, genial, tenemos todo el mercado, aquí nadie usa zapatos. Tenemos todo para vender. O sea, hay que lograr eso. Bueno, esa es un poco la visión que tenemos que tener de los escenarios y de cómo nosotros lo logramos pasar, ¿sí? Saber cuál es nuestra beta, aunque no sepamos lo que es, pero es esta relación entre el promedio de mercado y nosotros, y cómo nos va, ¿sí? Antes de irnos, y para que empezara la parte de las preguntas y demás, le voy a pasar un par de gente piola para seguir, ¿sí? No digo que ni estoy completamente con ellos, pero me gusta leerlos y a veces disiento, a veces no. Está Juan Carlos de Pablo, que lo conocen, seguramente. Pablo Tigani, que lo conozco y todo. Son a veces contrapuestas sus opiniones. Necesariamente no puedo pensar si quiero sacar alguna conclusión, no puedo buscar todos los que piensan igual. Esta chica, Julieta, era que es la del Citi, que le mostré Julieta Ventura, perdón, a ver. Archie Finanzas, también. Alguien como para leer, ver... después se los paso, no se vuelvan... Para ver indicadores de Argentina, está Trading Economics. Argentina está recontra bueno. ¿Sí? Es fácil, es gratis, está en internet. Y tienen como base el INDEC, o sea, es alguien que hace, digamos, segunda fuente o segunda producción de algo que está... Lo que pasa es que el INDEC no es tan piola. Están los datos, te podés bajar el boletín estadístico del INDEC, pero no está así. Tenés que bajar el boletín estadístico, leer 32 hojas y encontrar, no siempre en la misma hoja, el IPC que vos estabas buscando cuando te preguntaron cuánto fue la inflación. ¿Sí? Entonces, este está bastante bien, no es una locura, es gratis, como todo lo que uno puede pensar. Después, nosotros mismos. ¿Sí? Yo tengo un par de grupos de WhatsApp, ¿sí? Los pueden ver en la página, ahí está mi mail, está mi correo. Esos grupos o compartimos información financiera, que es solo compartir, no hacemos interacción, no hay opinión, el único que opina soy yo. ¿Por qué? Porque estamos cansados de los grupos. O sea, si no, el grupo del jardín de los chicos, la muerte.
Entonces no, solo mando info y el que le gusta tiene mi teléfono y todo. Y si no, hay otro grupo que sí hablamos, pero ya no solo de finanzas, de ciencia, de un montón de cosas, que nos metemos ahí a charlar un poco. Tampoco es un grupo de nerds, olvídate, no es la cosa, pero bueno, está bastante bien para los que nos gusta un poco de esto. ¿Sí? Antes de terminar y antes de las preguntas, hay una pequeña técnica que se recomienda ahora que se llama ticket de salida. Yo a algunos les traje impreso, no sé si les gusta impreso o no, o si se lo quieren repartir. Sí, algunos se los reparten, pero sí sobre esto vamos a trabajar en el final del curso, si alguno lo quiere como... ¿Qué cosas uno tiene que hacer pie? ¿Sí? En los que están pensando en cómo aprendemos, dicen que hay que cambiar la técnica de cómo enseñamos y una de las maneras es hacer recopilación. Cosa que no sé si nos gusta mucho a los profes. Pues los profes nos gusta dar una clase eterna que empieza el primer día de la clase y termina el último día. Y parece que a uno nos siguieron como aquel poeta español que se llama, creo que Fray Luis de León, que lo había metido en cárcel y después de 15 años dijo, volvió a dar clase y dice, como decíamos ayer, y siguió dando su clase. Creo que eso es lo que más nos gusta, pero no. Las técnicas están ahora en los que piensan cómo aprendemos, dicen que tenemos que hacer recopilaciones. Entonces, en este rato que nos queda, y además hacer las preguntas de ustedes, vamos a tratar de pensar cada uno de estos casilleros. ¿Sí? ¿Qué aprendimos? A ver, incentivemos a la audiencia. No están mal las respuestas, no le voy a... Y no me ven en el final como le... ¿Qué pudimos aprender? Bien, muy bueno. Si se llevó eso ya es un montón. ¿Qué más? Hay que plantear escenarios. ¿Qué hay que plantear escenarios? ¿Sí? Hay que saber darse cuenta cuando estamos en el peor escenario, o sea, ir analizándonos constantemente. Bien, bien, muy bien. ¿Qué más? Que no hay que creerse el escenario, sí. Si no te pasa como el de los indios y la leña. Creo que ese es muy explicativo. Pero mucho nos pasa, ¿eh? Y en las empresas, dentro de la gestión de empresas y los objetivos internos y todo, hay mucho de creerse las propias. Hay actividades en donde creerse que vos podés, salvo que seamos Elon Musk y creamos que seamos Tesla, y entonces yo creo que voy a lograr el viaje a la luna, está bien. Él lo hace y lo crea, pero es él. Todo el resto de lo que jugamos normal, no. ¿Sí? O sí, pero bueno, pero con cuidado en algunas cosas. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más aprendimos en este rato? Aprendimos una palabra como mucho, bueno, qué sé yo, nos pareció interesante. Por ahí es como muy... ¿Hay algo más? Bueno, ya está pasando de la estimación de costos reales y los préstamos. Ah, bien. La mejor forma ahí, vamos a dar un workshop de finanzas en estos días, es la cuota real, la que te da dice, bueno, ¿cuánto voy a pagar de cuota? Esto, y con eso hacer una TIR de Excel, que es una herramienta fácil, y ahí tenés el costo. Si tenés que comparar, si vos tenés que comparar un préstamo con otro, si vos tenés que tomar una decisión respecto de vos mismo, lo que tenés que ver es si puedes pagar la cuota. O sea, hablo en contra de mis propios intereses de asesor financiero, pero vamos a la práctica. O sea, si vos podés pagar la cuota, si te la cobran por un sistema, por otro, por la tasa, es muy específico de mi métier de finanzas, pero sí, nada, por ahí es el único tipo como, si hoy te metiste en un préstamo caro. Sí, pero era el único que tenía. Era eso, pedirle a los suegros, ¿no? Y estás en la propaganda del banco francés, que después le quería poner el nombre a la hija, lo criticaba con ciudad de vacaciones, no, por ahí es más barato eso, ¿no? Entonces, por ahí es el tema que tenemos. Sí, un gran capítulo que hay en la economía argentina es los préstamos UVA. Yo los vengo denostando hace muchos años, ¿sí? Pobres mis alumnos. Pero ¿por qué es malo? No es malo per se, ¿sí? Pero sí es malo cuando los escenarios son malos. Entonces, ¿y por qué es malo?
porque es como endeudarse en moneda extranjera. Te revaloriza el capital. Decís, uy, la tasa es alta. Bueno, pero si vos tenés un préstamo con tasa variable, si tenemos 10 años de tasas altas, nada, nos invaden los ingleses, qué sé yo, destruimos todo. O sea, alguna vez va a bajar. Pero el problema del UVA es que siempre vas a tener el riesgo. Y encima te va a revalorar el capital. No sé, veo que vos tenés uno o no. Ah, bueno, tranqui. Sí, igual. ¿Qué pasa? El problema de UVA fue que el capital que uno le pedían se transformaba en UVA y vos pagás, exactamente igual que hacíamos con el sistema francés, la cantidad de uvas por mes. Entonces es UVA constante, pero el valor del UVA no es constante. Y tiene un par de cláusulas medias nefastas en el sentido de que hay refinanciaciones para que vos puedas pagar, pero te alargan el plazo. Y se puede llegar a 40 años. ¿Qué es eso? 40 años, peor que una sentencia, ni un genocida le dan 40 años en casa. Entonces es casi prisión perpetua, creo que salen antes. Pero bueno, esto más o menos lo mismo. Nada, no, si tienen uno, calma, va a pasar algo y si este país vuelve un poco a la calma, también siempre hay cambios vos te puedes salir de ese préstamo y cambiarlo por otro. ¿Por qué? ¿Y por qué fueron los bancos los que lo dieron? Porque trasladaron todo el riesgo a los deudores. El banco dijo, sí, vamos con esto. Por eso sobrealimentaron la capacidad de pago porque te pedían otros ingresos de la familia, de la demás. No es malo por sí y a veces está bueno para tomar una proporción de un capital hipotecario que tenés que comprar o algo así y está genial. Porque decir, bueno, si no, no me hubiera comprado la casa. A ver, no pasa todo, nadie tiene la plata para comprarse un bien grande, ni un auto, ni una casa, ni nada de eso. El problema es que quedaste vos enganchado con todos los riesgos, vos. El banco no corre ninguno. Tiene problema de tasa, ya te puso una tasa que para él le cerraba. Y si hay otros problemas, el UVA tiene que ver con el valor del costo de la construcción y lo va manejando y siempre va subiendo, con lo cual va cuidando su capital del otro lado. Entonces, fue una bastante trampa, que por eso se mete la política ahora a arreglarla. Porque hay una asimetría de poder entre quien lo otorgó y quien lo tomó. ¿Sí? Entonces, ese es el gran problema. Lo bueno es que la política se metió. Entonces, no va a ser como en alguna época que le quitaban las casas a la gente, todo eso. Lo malo es que el banco no va a estar muy dispuesto a ceder. Y si cede es porque le va a dar un subsidio el Estado para otro lado. O sea, no lo va a pagar el deudor y lo va a pagar el resto del Estado argentino, pero bueno. No es malo, no es malo. Sí. ¿Cubre más riesgo que un plazo fijo común? Sí. Cubre más riesgo que un plazo fijo común. No es malo. Están muy limitados los plazos. Ahora están ahí flexibilizando. No había de 30 días, había de más. O sea, no quieren perder ninguna. Los bancos no tienen la sartén por el mango. Tienen sartén, la cocina, el comedor. Sí, tiene unas cláusulas. Nuestro sistema financiero es muy así. No es flexible, es poco desarrollado. ¿Sí? No en el sentido que vivimos como los indios, sino que está muy concentrado. En Argentina podés no pagar un cheque y no pasa nada. Cosa que no... O sea, en otro país del mundo vas preso a la cárcel. Y bueno, en este país tenemos este sistema porque es como nosotros, el reflejo de nosotros, ¿no? Es que ayer vinieron los aliens y nos pusieron este sistema. Así somos nosotros, así nos manejamos nosotros. Sí. Vos decís porque por eso vienen moratorias de ayer. Sí. Nunca se cumplen las reglas. Es un país que no cumple reglas, por eso dice, no hay inversores extranjeros. Pero no es que no haya inversores extranjeros. Va a haber cuando hay mucha rentabilidad, tanta, que aunque no cumplamos las reglas, lo mismo sea rentable. O sea, ese es el problema. Pero somos todos así, nuestra idiosincrasia es lo que deberíamos cambiar las generaciones futuras, pero es lo que convivimos ahora. Nadie quiere cumplir las reglas. De ningún lado, ni el Estado, ni los particulares, ni los bancos. Todo el mundo presiona la alarma y dice, como cuando éramos chicos y pedíamos gancho y el juego se calmaba y nos adecuábamos a lo que nosotros queríamos para ganar. Más o menos así. Entonces,
esa forma de vincularnos económicamente es lo que nos complica como país. Pero también es uno de los escenarios que estamos. O sea, no podemos pensar que eso no va a pasar. O sea, lo bueno para los tomadores uvas es que ya es un problema de agenda. De que la política es un problema de agenda. Si vos no estás en la agenda, no existís. No importa que sea legítimo, no importa. Pero por lo menos están en agenda. O sea que alguien levantó la mano y dijo, guarda que esto lo vamos a... Así que de alguna manera lo van a solucionar. ¿Que los bancos no van a perder? No van a perder. De última le dan un subsidio estatal y los bancos bajarán, se harán los buenos, pero después del otro lado no serán tan buenos, pues se lo terminó pagando todos. Pero bueno, es parte de los que estamos. Un consejo, desde mi humilde lugar, que por ahí me puedo equivocar y todo, los que dan consejos dicen son héroes con la sangre de los demás, pero bueno, es que cuando todo se calme, salir de ese tipo de sistema. En X años que volvamos a ser un poquito normales para después volver otra vez a ser normales, ahí cámbiate uno habitual y tratar de salir. Y estos años, nada, apechugarse y tratar de que sobrevivir mientras tanto. Entonces, ¿qué más tenemos para ver? ¿Qué te parece que no habías pensado o que necesitas trabajar de estos temas? Yo voy a tomar agua porque tengo... ¿Qué te pareció nuevo? ¿Qué te pareció decir, no, siempre me creo mis propias mentiras y hago con el atizado? En realidad los registros, por lo menos, Bien. un registro anual, una previsión, que algo por lo general no lo hacemos, es la realidad. No, porque es el tema, yo les cuento del lado de la consultoría de finanzas. La consultoría de finanzas en regiones como la nuestra es difícil porque nadie quiere hablar. No porque sea difícil en sí misma, la matemática es recontra simple de eso. Pero nadie quiere hablar, es como que lo encontrás en calzoncillo en la casa. O sea, no, nadie quiere verse así. Es como atender el cartero en paño menor. Dice, no puede suceder. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, nadie quiere enfrentarse. Tenemos que hacer el paso de un día que más o menos estemos equilibrados, no un día bajón, porque de bajón no, un día equilibrado, bueno, nos sentamos y hacemos los números y miramos cómo vamos y de ahí tomamos decisiones. O por lo menos sabemos que podemos decir que no. Pues si no después viene dentro de la familia alguien a pedir o dentro de la empresa, che, ¿podríamos cambiar la camioneta? No, maestro. No es viable. No, pero sí, pero el año pasado. Sí, pero este no. ¿Por qué? Por esto. Tenés que tener ese control. Si no lo tenés registrado, no lo ves. Exacto. Hay que conectar esto, por ejemplo, los registros con la realidad, sí. O sea, y otras, hay empresas que tienen miles de informes, nadie los lee. Nadie los lee porque nadie los quiere leer. Porque en esta empresa matamos al mensajero. O sea, ¿traes tu informe? No, déjalo, no, justo no lo vimos. O sea, nadie quiere ser el que diga, che, nos fue mal y nos está yendo peor. O sea, ¿qué hacemos? Echarte a vos que traes, que lo sabés. Y listo. Entonces, busquemos la manera por ahí de conectar. ¿Qué otras conexiones, qué otras cosas necesitamos trabajar? ¿Qué otras cosas vemos que... Sí. Sí, por ahí hay que tratar de buscar algo que también la info te venga bastante digerida al nivel que uno la quiere digerir. Porque decir, bueno, me bajo, entro al INDEC y bajo el informe del IPC, no. A la segunda página es una porquería. Porque es súper técnico, no es que está mal, no es el público al que estamos enfocados, está re bien, te dice las bases, qué sé yo, el índice, decir, no, yo quiero saber si va a haber o no va a haber inflación. Y que me lo diga en 2 líneas en la primera hoja. No quiero leer todo esto. ¿Sí? Entonces, por eso buscar algunas de estas fuentes, por eso les pasaba algunas de estas. Ellos pueden ser otros, uno que le guste, capaz le cae mal, alguno de estos está bien, que le caiga mal, qué sé yo. Pero, o ponerse y mirar cómo viene algunas cosas. ¿Ves? Ahí viene la tasa de interés bajando, pero la inflación hace lo que quiere.
Nada, está bueno. Este está muy bueno, pero cuando uno, los que estamos trabajando en este rubro, tiene que hacer un informe de algo, está súper bien. Está la estadística, ¿querés? Está. No es tan compleja y es fácil de entender para todo el mundo, porque también uno tiene que tener en cuenta el interlocutor. O sea, por ahí vos te pusiste, te asesoraste, entendés, pero el otro no entiende. Entonces tenés que hablar en el idioma del otro con esto de tener un poco de empatía. ¿Qué más necesitamos trabajar? Hacemos 2 cosas más, vamos, ya estamos. Después lo que está bueno es saber qué conexiones hicimos. ¿Sí? El gran discurso de Steve Jobs, ese en la universidad, dice connecting dots, o sea, conectando puntos y se conecta en retrospectiva. Tratar de hacer la retrospectiva de qué puntos encontramos. Ah, era por esto. Riesgo y rendimiento es una que yo ando con pancartas por la calle. El riesgo y el rendimiento son lo mismo. Sí, no me ve bien la gente cuando hago eso, pero bueno. Debería ser grafiti como se hacían antes, ustedes decían. Riesgo y rendimiento son lo mismo. Igual sería muy fácil saber quién hizo el grafiti. Mirá, la policía que dice, ¿vos sos pícaro? Anda a pintar el perdón de nuevo. Entonces, por ahí estas conexiones que se nos van, ¿sí? Tratar de ver qué variable nos afecta y otra, no preocuparnos por las que no nos afectan. O sea, la inflación es una macana, sí, pero si yo puedo mover mis precios no me afecta tanto. No nos volvamos locos. Sí me afecta que no venda. Entonces, hacer un esfuerzo de marketing, de venta, de publicidad, de hipnosis, de lo que quiera, pero trae más clientes, porque esa sí te manda a pique. La inflación no, porque tu proveedor te suma y vos sumás, no pasa nada. Ahora convence a alguien que compre lo que vos estás vendiendo. Porque si lo compro por Mercado Libre se nos acabó y ahí podríamos tener toda otra charla nueva de qué pasa ahora en las ventas. Entonces, convenzamos o vemos qué de todas las variables nos afecta. Y esa que nos afecta, trabajemos con eso, o sepamos que no podemos hacer nada, pero entonces tomemos decisiones. Si no podemos hacer nada, nos saquemos 22 cuotas para irnos al Caribe porque la vamos a sufrir. Van a pasar de lindo. Pero después vamos a esperar que nos coman los tiburones. La única manera de llegar a Argentina y no deber es que me coma un tiburón y ustedes cobren el seguro de vida. Que ojalá cubra tiburones. Si no, digan que no me encontraron. ¿Qué es eso? No, pero si no te encuentran, no se cobra. Acá tenemos una experta en... O sea que si tenemos que hacer liquidar a alguien, conservemos el cadáver. Un cuerpo. No necesita... Si no ves Stranger Things, bueno, sí. Entonces, sí. Sí, es una gran medida para tomar, especialmente respecto de la inflación y lo que te toca a vos si estás decidiendo por vos o si tenés que decidir para el conjunto. El problema es que la inflación es un fenómeno en espiral, que es más parecido a aquel monstruo hidra de las 7 cabezas, ¿viste? Que le cortaban una y le crecía una. Entonces, sí, bueno, pero la época que la convertibilidad lo logró de la peor manera, pero más allá de cambiar la moneda y todo eso, sí hicieron algunas otras cosas en aquella época funesta, pero bueno, época al fin, que fue prohibir la indexación. La indexación venía de los años 80 y era una cláusula que automáticamente por el índice de inflación del mes anterior te subían los alquileres, te subían los sueldos. Entonces eso hacía una mecánica de la inflación imparable. Entonces, vos tenés que saber para qué. Ahora es muy negociado. Y lo que está tratando de hacer el gobierno es que no se le disparen todas las variables que terminan en inflación. Es como que no quieren que se les prenda el fuego. ¿Viste? Cuando estás renegando con el fuego nunca se te prende, pero cuando estás ahí en un incendio forestal, cualquier chispita se quema el bosque completo. Entonces lo que está tratando el gobierno es sacarle un poco menos de oxígeno, correrle a la leña seca, o sea, algo que no se le prenda fuego. Una de las variables que podría prender ese fuego es que los gremios vengan y dicen, 47, no sé qué queremos el 60. Y si no, rompemos todo. Entonces el gobierno está tratando de que si la estimación es tanto, nadie se le salte por encima, porque en cuanto uno salte por encima, todos los otros. O sea, es un proceso de redistribución de una torta que no crece, que es el gran problema. Porque si la torta creciera un poquito, se podría.
Pero al no crecer la torta, lo que le sacamos a uno lo perjudicamos a otro. Entonces, tomarlo a las paritarias como una fuente de negociación. En realidad, el gremio que más fuerza tiene va a lograr estar más cerca de la inflación y el que menos fuerza tiene no va a lograr nada. Va a decir, bueno, agarrar lo que tenga, pues si no te lo bajamos. Entonces, y de ahí. No hay una estimación ni más objetiva ni menos objetiva. Ahora está haciendo fuerza de negociación, simplemente. ¿Algunas preguntas? Ahora sí llegamos a preguntas sobre el tema. Sí. El INDEC. Sí, está... Este es bastante más creíble que antes. No, pero es bastante más creíble que antes. El INDEC nunca fue muy creíble. O sea, yo recuerdo mi padre, ya falleció, decía que en los 70 ponían los precios de los sombreros para hacer bajar la inflación dentro de las canastas de bien. O sea, es parte de nosotros el INDEC. Tuvo épocas menos creíbles, un año era menos creíble y ahora es más técnico y más creíble. Sigue siendo el medidor de inflación argentina. O sea, no es, como tengo un amigo economista que dice que tiene el metro de goma, ¿viste? Todo medio un metro, pero... Es más, no es de goma, pero tampoco es tan rígido como el... Entonces, es creíble y no es tan... Los organismos internacionales lo están validando. En una época había unos economistas que sacaban un índice por fuera del INDEC y ya dejaron de hacerlo. O sea, dentro de lo que hay es creíble. Es la verdad y... Más o menos algún... Sí, exacto. Es más creíble que antes, te podría decir. De ahí que sea súper creíble. ¿Alguna pregunta más? Sí, hoy mencionaste cuando estaban hablando de los préstamos a los particulares, sí, que el Estado era el gran tomador de préstamos. Sí. Y que además tenía la máquina de hacer billetes. Exactamente. ¿Hay conexión entre la generalización, la maquinita de billetes y la inflación? Absolutamente. Es otra de las condiciones para. No habría inflación si no habría emisión. Pero todos los países emiten. En realidad todos emiten como para que haya la cantidad de dinero suficiente para que la economía circule. Cuando la economía crece necesita más dinero. El problema es ¿qué pasa? En nuestro país siempre no crecemos y siempre le damos más a la maquinita que a lo que necesitaríamos. El tema es que eso lo perciben. Es una cuestión de macroeconomía, pero los agentes económicos perciben que hay más dinero del que hace falta y ahí es donde suben los precios. Entonces, ¿hago una preguntita más? ¿Venís vos, Susana? Los dejo 2 minutos con Susana antes de los saludos finales. Saludos finales. Me piden que te saque Bien, saque nomás. el corbatero porque si no dicen que no se escucha. Bueno, como estamos saliendo vía streaming, necesito tener este componente. Primero agradecer a José de Comodoro Streaming que nos permitió salir en este formato que SeaWorld inicia hoy en forma de charlas gratuitas y capacitaciones. O sea, las capacitaciones que van a suceder acá, algunas, no todas, las vamos a vender también por streaming para que la gente que no esté en el lugar, no pueda asistir aquí, la pueda ver desde su casa, desde donde esté en algún lugar, las vamos a ofrecer también para que puedan acceder a eso. Así no solamente la forma presencial sea la manera de capacitarnos. En este mundo de hoy lo tenemos que aprovechar. Alberto, por supuesto, muchas gracias por tu charla y tenemos preparada, Alberto tiene preparada, pues yo no voy a hablar nada, una charla, un workshop para el sábado que viene que es de finanzas, donde se van a trabajar más específicamente inversiones y tratar de ver, empezar a pensar en qué variables hay negocio y cuándo no, que es la primera decisión. Porque vamos y nos metemos en una inversión y creemos que hay por ahí algo para hacer y por ahí lo mejor sería no hacer nada, pero tenemos que tener argumentos para decir no nos metamos en esto y pensar un poco cómo evaluar las inversiones, nuestros proyectos desde un lado simple, sin meternos en la parafernalia de las finanzas y llevarnos unas herramientas de eso. Bueno, en función de esto, la gente que vino a la charla abierta y queda interesado para la capacitación, les ofrecemos un descuento del 15% para la inscripción al workshop que se va a generar el sábado que viene. Eso queríamos avisarles. Y también queremos agradecer, nosotros tenemos una relación estratégica con Malón, que es un coworking de Neuquén, con el cual tenemos un ida y vuelta de beneficios, tanto en Neuquén como acá. Así que bueno, ellos están en estos momentos también haciendo
todo por streaming, están viendo la gente de allá esta charla que estamos largando desde Comodoro Rivadavia. Bueno, Alberto, gracias por todo. Gracias a ustedes por venir, muchas gracias. Perdón. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir.